a este devocional, el descanso en el Señor. O sea, muchas veces en la vida cristiana nosotros nos solemos cansar mucho, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos que estamos cansados, que no queremos más, y eso lo podemos ver en diferentes situaciones, como tanto en las pruebas como digamos, por ejemplo, en nuestra vida personal, como metas que tenemos dentro de la iglesia y esas cosas. Pues nosotros vivimos en un mundo lleno de prisas y responsabilidades y preocupaciones. Y muchas veces también nos solemos atar a ciertas emociones del pasado o ciertos pensamientos que nosotros a veces nos culpamos y decimos, no, yo porque hice esto, yo porque hice lo otro. Y, y de hecho son cargas, ¿sí? Son cargas que uno mismo o bueno, que el enemigo se las pone a uno poniéndole esos pensamientos negativos de insuficiencia, de vergüenza muchas veces. Pero pues yo aquí vine a hablarles de eso. Entonces no sé si alguno me quiere ayudar buscando unos versículos, el primero es Mateo capítulo 11 del 28 al 30 y el otro es el Salmo 46 al 10. O sea, Salmo 46 y versículo 10, por favor. Ahí. Me lo repito, bro, por Mateo capítulo 11 del 28 al 30. espérame. Dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Listo, muchas gracias. Bueno, a base de este versículo vamos a ir desglosando muchas partes y aquí yo hice 4 puntos, ¿sí? Entonces digamos que lo primero para un descanso es como detenernos y escuchar, ¿sí? En el Salmo 46 dice acá, eh, ¿dónde está? Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Así dice la Biblia. Entonces, digamos que lo primero para darnos un descanso es hacer un pare, ¿sí? Es como pararnos a pensar qué estamos haciendo, es también orándole al Señor, hablando con Él. O sea, no está mal, a lo que me refiero, no está mal hacer una pausa de vez en cuando. De hecho, yo le decía a una amiga en esta semana, no está mal hacer una pausa, ¿sí? Porque muchas veces nos solemos cansar de tantas cosas que hacemos y pues a veces está bien tomarse un descanso, pero tomarse un descanso en el Señor. Y, y esto también tiene que ver con el siguiente punto que se llama confiar en su provisión. Y aquí lo voy a como relacionar con dos partes de nuestras vidas, como por ejemplo cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como también en nuestra vida personal. Digamos que en las pruebas nosotros solemos decir, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué propósito tienes? ¿Por qué? ¿Para qué? Nos solemos hacer muchas preguntas y muchas veces nos solemos quejar. Y digamos que yo aquí les vengo a contar cierta parte de lo que me pasa a mí. Y es que yo durante una prueba, yo me acuerdo que yo me quejaba muchísimo. Yo decía, no, pero ¿para qué esto? Yo no entiendo estas cosas, ¿para qué? Sí. Pero como lo dice este punto, confiar en su provisión es técnicamente confiar en Dios, ¿sí? Hay unas palabras que digamos que a mí me han funcionado, o sea que yo siempre digamos como repito mentalmente cuando estoy pasando por momentos difíciles, y es que yo no sé lo que está pasando en estos momentos, pero sé que tú tienes un propósito conmigo y voy a confiar en ti. Entonces, digamos como que esas palabras me han ayudado muchísimo a, digamos, como a confiar en Dios también, obviamente congregándome y también hablándole a Él de cómo me siento. Y entonces,
Esto con lo que acabo de hablar tiene que ver con el tercer punto, que es entregar nuestras cargas. Entonces, digamos que acá, entregar nuestras cargas al Señor, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa, que digamos cuando tenemos un problema, como por decirlo, emocional, que digamos que ciertos sentimientos o ciertas emociones nos cargan mucho, por decirlo así. em, Nosotros cuando a la hora de hablar eso con alguien nos sentimos como liberados, o sea, como que yo compartí mi carga con alguien más. No sé si les ha pasado, porque ya hay muchas personas que tienen diferentes maneras de desahogarse. Pero, ¿cómo así entregar nuestras cargas al Señor? Muchas veces el Señor, yo siempre lo he dicho, y es que Él es un padre y un mejor amigo, ¿sí? Entonces, digamos, como hablar con Él. Digamos que mi manera de hablar con Dios es como contándole mi día, contándole qué ha pasado, cómo me siento referente a algunos temas. Y eso es lo que yo quiero que hagan ustedes, o bueno, los invito a que hagan eso especialmente. Es que nosotros hablemos con Él y le entreguemos nuestras cargas, ya que nosotros ahí nos podemos sentir liberados y como dice Mateo, ahí en el versículo que nos ayuda a leer, mi compañero. Y ahora ya para el más o menos el último puntico es encontrar reposo en su palabra. Y pues yo hace mucho tiempo, bueno, no tanto, yo hice como un texto, escribí algo sobre la Biblia y pues me gustaría leerlos ante aquí ustedes para que digamos, para que este punto coja mucha más fuerza. Y se llama así, el poder transformador de la Biblia. En la Biblia podemos encontrar todo tipo de herramientas y respuestas para nuestras vidas. Todas aquellas nos sirven para entender lo que Dios nos quiere comunicar y enseñar a través de la palabra. En la palabra hay un doble poder, crear y transformar. En el creer, en el creer también se encuentra la fe, la cual es necesaria para tener una transformación y alcanzar la santidad. La Biblia es el único libro que tiene el poder de transformar vidas, aquel libro que tiene herramientas para ayudarnos en cada aspecto de nuestra vida. Digamos, como para entrarlos más en profundidad a este texto, es invitarlos a que yo sé que aquí cada uno tiene su devocional. Entonces, digamos que también una manera de encontrar consuelo, palabras de ánimo y que nos ayuden es en la Biblia. Pueden haber muchos textos, digamos también muchos testimonios de muchas personas que han pasado por miles de situaciones difíciles, pero que aún así decidieron esperar y confiar en el Señor. Digamos que cada prueba en nuestra vida es por algo. Yo también hablaba con un amigo y yo decía, y hablábamos que en la prueba Dios nos está esperando para recibir la bendición. En la prueba Dios nos prepara, Dios nos moldea el corazón para poder recibir eso que aquello que Él nos tiene preparado, ¿sí? Ya que pues si no nos preparamos, si no estamos preparados, no sabremos cómo recibir esa bendición, por cierta parte. Y pues digamos que esa fue como el devocional de hoy. Fue corto pero muy breve y, y me acordé de un punto que era con ustedes. Y es que digamos que muchas veces en nuestras, ya dejando las pruebas de lado, voy a hablar de las metas personales. Muchas veces nosotros nos solemos sentir como cansados al, no sé, perseguir un sueño, no sé, digamos también, por ejemplo, en la iglesia, como, ay, ¿yo qué voy a hacer para evangelizar? ¿Cómo voy a hacer para ganar? Pero yo, como decía antes, Dios es un mejor amigo y también un padre. También es un padre que nos puede guiar y nos puede dar esas herramientas para nosotros poder ejecutar lo que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, Él nos puede dar descanso, pero también nos puede guiar hacia aquello que queremos lograr. Y ya eso era como tal para terminar. Gracias.
Listo, Sebas, muchísimas gracias, que el Señor te bendiga, de verdad que fue un devocional maravilloso. Por ejemplo, a mí me quedan pues muchas cosas. Quiero contarles algo acerca de lo que decía Sebastián, no sé si ustedes ya lo sepan o no. Sin embargo, pues la Biblia nos habla del yugo, ¿no? Entonces, imagínense que el yugo es un aparato, son unas varillas que le colocaban a los bueyes. ¿M? Anteriormente, los bueyes eran los que labraban la tierra. Entonces, cuando decimos labrar la tierra, son aquellos que preparan la tierra para poder generar la cosecha, ¿sí? Entonces, lo que hacían era, hagan de cuenta, amasar la tierra, ¿sí? Eso era lo que hacían para poder preparar la tierra para la cosecha. Entonces empezaba este bueye y entonces normalmente cuando había un bueye inexperto, lo que hacían era colocar el yugo, ¿sí? Y entonces con ese yugo lo que buscaban era que el bueye inexperto se pudiera formar. Sin embargo, el que tenía la mayor carga, el que tenía el peso y el bueye que tenía experiencia era el que hacía todo. El otro simplemente estaba ahí como siguiéndolo, aprendiendo. Y entonces cuando nos habla, por ejemplo, la Biblia dice que mi yugo es ligero, se refiere a eso, a que Jesús lleva la mayor carga, que cuando nosotros nos acercamos con Él, pues el yugo con Él es ligero, no porque sea fácil, no porque sea suave, no porque sea tranquilo, sino porque claramente Él va a cargar pues el mayor peso, ¿sí? Entonces, Sebas, muchas gracias. Creo que fuiste muy oportuno en todo lo que dijiste. Claro que se vale tomar una pausa y es muy importante tomar pausas. Hay momentos en los que nos afanamos, como le pasó a Marta, ¿no? Ella estaba muy afanada por todo lo que tenía que hacer, pero se perdió lo importante, que era la presencia del Señor. Entonces, decía Sebas, hay que tomarnos pausas, pero ojo con el Señor. No nos podemos tomar una pausa de Dios. ¿Cómo te vas a tomar una pausa de Dios? Eso no va a traer nada bueno a tu vida. Yo me he tomado pausas de Dios. Yo les he contado, ¿no? Que no siempre fui cristiana y eso es una muy mala decisión. O sea, tomarse una pausa del Señor es lo peor que puedes hacer, por favor, no. Pero pausas con el Señor, sí. A veces como que nos agobiamos porque tenemos el colegio, las actividades extras, la iglesia, el servicio, el devocional, y estamos tan ocupados haciendo tanto, pero ¿dónde está la intimidad? La intimidad es lo más importante. Había otra cosa que decía Sebas también que me conmovió mucho y es el hablar. O sea, el buscar esas personas sabias, esas personas que nos van a aportar, porque si tú vas y hablas con tu amigo o amiga que, perdóneme la expresión, el loquito, pues, ¿qué vas a recibir, no? Y bueno, yo sé que ustedes tienen ejemplos más chéveres, de pronto más juveniles, pero por ejemplo, si estás casada, por ejemplo, en mi entorno, si estás casada y tuviste un inconveniente con tu esposo y vas y hablas con la liberal, con la feminista, pues, ¿qué te va a decir? Pues tú mereces más, ve y te separas, y, sí, y normalmente esos son los consejos que vamos a recibir estando en el mundo. Entonces, creo que Sebas toca un punto muy maravilloso y es, hay que ir a hablar, pero con Dios, porque claramente Él es el que tiene pues el mayor conocimiento, Él te conoce a ti, te conoce más de lo que tú te conoces, imagínate, o sea, es impresionante. Y verlo como un papá, como un amigo, como él decía, verlo como ese mejor amigo. Muchas veces como que nos sentamos a orar y dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿No les ha pasado? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo hablo? No, es que es tu amigo. Hola, señor. No, imagínate que ayer estaba en mi clase de matemáticas y no entendí esto. Ahora me toca volver a estudiarlo. Estoy como cansado. Ay, mi mamá amaneció con una actitud. Ay, señor, por favor, ayúdame. Sí, o sea, hay que hablar con Dios como hablas con tu amigo, con tu amiga, ¿sí? Cuando ponemos eso en práctica, el tiempo con el Señor se nos vuelve muchísimo más chévere, más bonito, más agradable. ¿M? Cuando tú dices, venga, me voy a sentar y voy a hablar con Dios y me voy a tomar un tinto con el Señor, el tiempo se te vuelve más agradable, se te vuelve más ameno, porque la intimidad se convierte en una relación.
y esa relación ya después te empieza a hacer falta. Entonces, ese punto que decía Sebastián de ir al Señor como un amigo, como un papá amoroso, no como ese Dios lejano allá que está en el cielo. Sí, yo sé que existe y es grande y es poderoso, pero está por allá, sí, como que lo vemos así a distancia. No, como ese amigo que está ahí al lado tuyo, creo que eso va a cambiar nuestra vida emocional y nos va a ayudar en todo, en las pruebas, en los sueños, en las metas. Entonces, Sebas, que el Señor te bendiga, de verdad, qué palabra tan maravillosa, que el Señor te guarde, guarde tu vida, guarde tu familia, y que puedas seguir aconsejando a esos amigos. Creo que son bendecidos al tenerte y somos bendecidos nosotros también al tenerte. No sé si quieran hacer algún aporte, si alguien quiera decir algo más, ¿no? Bueno, mis Sebas, muchísimas gracias, mis amados, muchas gracias por estar aquí. Desde ya orando por el devocional del siguiente viernes. Espero que ya ustedes, yo sé que el Señor ya en alguno de ustedes puso en el corazón el devocional del siguiente viernes. Entonces, no, es un gusto verlos, estar aquí nuevamente, compartir con ustedes. Escribo Valerie, profe, raramente con frío. Uy, sí, señor, qué frío. Acá en Bogotá hace mucho frío, Dios mío. Sí, raramente. Y bueno, mis amados, si no tienen nada más que decir, Sebas, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Tu palabra preciosa, precisa, clara. Lo que escribiste me encantó, hermoso. Entonces, nada, mis amados, Dios me los bendiga, que este fin de semana, mejor dicho, el Señor esté con ustedes en todas las cosas, que cada cosa que hagan pues sea como para Dios. Y pues nada, un besito, un abrazo, que sus familias también sean bendecidas. Oremos los unos por los otros. En su devocional incluyan a don Daniel, que está bien malito en el hospital, que es el papá de don Wilson. Y pues ya, dice, mire, ya ahí tengo el devocional del siguiente viernes. El Señor es bueno. Gaby, muchas gracias. Desde ya orando entonces por ese devocional. Sé que el Señor te va a usar como usó a Sebas, como usó a Aymar también. Qué tanta sabiduría hay en ustedes, chiquitos, de verdad que tan pequeños y escucharlos hablar. Y yo digo, Dios es tan bueno, sus papás han hecho grandes cosas, entonces me alegra mucho escucharlos. Y ya, chao, Dios los bendiga. Vaya, tomen agua panelita. Chao, profe. Chao, Chao, muchas profe, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, profe. profe. Gracias, Gracias. profe.